¿Con qué empezamos? ¿Con las Somos preguntas? ¿Con las 10. dudas? Sí, había gente que Éramos estaba con dudas. Hola sí. Julieta, Samantha, perdón, no las había saludado. Leticia, la saludamos ya. Julieta, buenas. Leticia, sí. Samantha, las dos Lucianas, Luciana Ceballos, que no la habíamos saludado. Ah, Luciana, no la había visto, sí. Sí. Hola, no quería interrumpir la clase de CrossFit. La verdad que estás interrumpiendo el celular, pobre. Dejala tranquila, che. Bueno, ¿qué tal, Sol? ¿Tenías algunas dudas, dijiste, hoy, no sé, hoy, ayer? Sí, en realidad me genera un poco de duda lo de los esquemas, como que cuando lo leo Ah, parece que lo entiendo, pero cuando lo quiero no. aplicar en los ejercicios no entiendo nada y empiezo como, bueno, Bueno, pero si este podría bueno, ser tal cosa, podría ser otra, y ahí me desbarranco. bueno. Ahora vamos a trabajar sobre eso fundamentalmente hoy. Porque, bueno, eso, el tema de los esquemas es un aporte que ha hecho un psicólogo del conocimiento. Nosotros pensábamos antes que apareciera esto, que fue a fines de los 80, que estaban los problemas de sumas, ¿viste? Cualquier problema de suma era lo mismo, era sumar. ¿Tá? Y este hombre, un francés que se llama Gerard Vergniaud, empezó a analizar qué pasa con las sumas, si son todas 2 más 3 igual a 5, ¿no? Sería el problema típico. Y empezó a ver que no era así, que había diferencias, había distintos tipos de problemas. Ese 2 más 3 igual a 5 se puede dar en cualquiera de todos estos esquemas. ¿tá? Y vamos entonces a señalar, lo primero que vamos a señalar es una diferencia entre dos tipos de esquemas. Los que son de carácter vertical, ¿no? O sea, los que tienen, los que están presentados gráficamente en vertical, ¿no? Ya sea un cuadrado abajo del otro, ¿ah? O los que son horizontales, ¿sí? ¿Está claro? Entonces tenemos por un lado esto, los que son verticales, pero antes de esto vamos a establecer, ¿sabes qué? Hay un perro ladrando que me taladra el... No, no es mi perra esta vez. Qué raro, estaba seguro que era la tuya. Acá, acá hay dos ejemplos de esquemas. Yo me preparé hoy porque sabía que íbamos a tener. Bueno, una cosa son los cuadraditos. Los cuadrados van a significar estados, ¿no? En realidad, en términos teóricos, este hombre lo llama espacio de medida. Por ejemplo, tengo 7 caramelos. Eso es un estado inicial. Tengo 7 caramelos, ¿sí? Me regalaron 3 más. ¿Cuántos tengo ahora? Ese sería, perdón, ese sería el problema típico básico de suma. Tengo 7 caramelos, me regalaron 3. ¿Cuántos tengo ahora? ¿Ah? Estado inicial 7. Me vas a matar con el ruido ese. Ahí va. Estado inicial 7. Transformación, se transforma el estado inicial, porque yo tengo 7, pero me regalan 3. ¿Sí? Hay una transformación. Entonces hay un círculo que transforma, ¿no? El círculo es una transformación o un estado relativo. Lo de estado relativo lo vamos a dejar para después, porque es más complicado. Por ahora tenemos estado inicial 7, transformación 3, y estado final es la incógnita, ¿no? Ponemos un signo de interrogación ahí, Solange. Ese es el problema básico. Es el problema típico que va a estar en todos los manuales. Lamentablemente se repite, entonces deja de ser problema. Tengo 7 sillas, compré 3 más. ¿Cuántas tengo ahora? Es lo mismo. ¿tá? O sea, puedo cambiar los números a lo sumo, las sillas por caramelos, el contexto, pero es el mismo problema. Llega un momento que deja de ser problema. ¿Está?
porque eso es repetitivo, es lo que aparece en todos los libros. Casi en muchos libros de texto es el único problema que aparece como problema de suma. Bueno, acá Bernio nos plantea que podemos cambiar el lugar de la incógnita, ¿no? Decir, bueno, después de haber recibido 3 caramelos, ahora tengo 10. ¿Cuántos tenía? Bueno, este es el mismo problema, pero cambió la incógnita de lugar. Entonces ya hay un cambio de problema, pero responde al mismo esquema. ¿Lo ven? ¿Se entiende esto? Después de haber recibido 3 caramelos, tengo 10. ¿Cuántos tenía antes? ¿Ah? Bueno, uno dice, no, pero es de resta. Sí, claro, puede ser de resta, puede ser de suma, porque uno puede decir, más 1, más 2 y más 3 me da 10. Depende, los chicos ¿cómo lo resuelven los chicos? Va a ser otro tema. Y nosotros no vamos a diferenciar los problemas de sumas con los de restas. Son problemas de sumas y restas, todos ellos. ¿Está claro? Esto es muy importante. ¿Sí? Problemas de tipo aditivo incluyen las sumas y las restas. La resta como operación inversa de la suma. O sea que es el mismo tipo, es la misma operación. Estamos hablando en términos de enseñanza. Concepción de lo que hizo Bernio es aportar a analizar qué pasa con los problemas de sumas y restas que parecían todos tan sencillitos. ¿Sí? ¿Está claro esto? Ahí se suma Emilia. Bueno, puedo dar la incógnita en la transformación, ¿no? Tenía 7 caramelos, ahora tengo 10. ¿Qué pasó? ¿O cuántos me regalaron? Podría ser. ¿O cuántos recibí? ¿O qué pasó? ¿Pasó? ¿O cuántos me regalaron? ¿No? ¿Ah? Ese lugar, esa transformación puede ser positiva o negativa, ¿sí? ¿Lo ven? Puede ser que me regalaron o que perdí, o que me comí caramelos, ¿está? El problema seguiría siendo el mismo. Tenía 7 caramelos, me comí 2 cuando tengo ahora. Después de haber comido 2 caramelos, tengo 7. ¿Cuántos tenía antes? ¿Está? Son todas las variaciones. Cambio la incógnita, cambio la transformación, si es positiva o negativa. Bueno, miren de cómo de un mismo problema estamos generando otros problemas aledaños a este esquema que es transformación inicial, estado inicial, estado final, transformación. ¿Está? Transformación entre 2 estados, creo que lo llaman algunos. Sí, son los nombres, me los paso por ahí. No me interesan los nombres, me importa mucho entender este esquema, ¿sí? Este esquema es horizontal, no es como los que dije al principio vertical, ¿no ven? Que están los 2 cuadraditos, están a la misma altura, no están así, ¿sí? Están acá, así. ¿Tá? Entonces, los problemas que tienen un esquema horizontal tienen un desarrollo temporal. Hay un momento anterior y un momento posterior. Hay un desarrollo temporal. Tenía tanto, gané, comí, me regalaron, me comí, tengo ahora. ¿Tá? Están los 2 verbos, el pasado y el presente. O podría ser el presente y el futuro. O digo, después de haber ganado, ¿tá? Después de haber comido tantos caramelos, tengo tantos. Entonces hay un desarrollo temporal. Fue pasando el tiempo entre el estado inicial y el estado final. Creo que estuve claro. No sé si alguien tiene alguna duda, vuelvo a explicar algo de esto. Escucha. Después lo puedo volver a tocar, pero creo que fue claro. Este es el problema básico. Hay otro problema vertical con los 2 estados, que este no tiene desarrollo temporal. ¿Sí? No estoy en el orden en el que los dimos, pero no importan los órdenes, porque acá después vamos a discutir cuál es más difícil. ¿Ah? ¿Qué me decís? ¿Con el dedito?
Sí, que estás en el orden, te los digo, porque lo habíamos dado, Bueno. así se dice sí en lengua de señas, perdón. Ah, Sí. bueno, entonces, Los había puesto entonces en está el bueno, primer mejor. archivo, los había puesto al revés, pero después cuando Sí, charlamos, cuando les y mando el yo te lo mail y cambié. Sí, sí, lo modificamos, sí, sí, yo porque es prefiero así. real Me que, parece, Ver- que, que Vergniaud los pone al revés, ¿no? Primero la unión de estados las pone primero y después la transformación que opera sobre una medida, pero en el aula, en el cotidiano y en los manuales se encuentra primero el que acabamos de ver, el de un estado inicial, una transformación y un estado final. Entonces nos parecía que como lo van a encontrar más así y es lo más usual en las aulas, lo teníamos que poner como primero. ¿Mm? bien, además se comprende más fácil. Este también es sencillo y está bastante. Que sería, por ejemplo, tengo 7 sillas negras y 2 blancas. ¿Cuántas sillas tengo en total? ¿Ven? ¿Hay un desarrollo temporal acá? No, no hay un antes y un después. Ocurre simultáneamente el hecho de que unas sillas son negras y otras son blancas. No sabemos cuáles pintaron antes, no nos importa eso. ¿Ah? Entonces el esquema es vertical, porque no hay desarrollo temporal. Los estados, ¿sí? Son sillas blancas, sillas rojas. Hay un tema para mí importante, que son dos cosas distintas. Yo estoy dándome cuenta qué conjunto incluye a las sillas negras de las blancas. Y entonces la pregunta no dice cuántas sillas negras hay, porque ya está, ni cuántas sillas blancas. La pregunta dice cuántas sillas hay. Incluimos a las negras y a las blancas. ¿Está? Pero son dos estados que ocurren simultáneamente. Por eso no hay transformación. ¿Está? Bueno, podríamos cambiar el lugar de la incógnita. Tengo 7 sillas negras y en total tengo 10 sillas. ¿Cuántas sillas blancas hay? ¿Está? Cambia el lugar de la incógnita. Y es lo mismo cambiarla en términos psicológicos. No es lo mismo, pero para el problema es muy parecido si la pregunta está en las sillas negras o está en las sillas blancas. ¿Tá? Cosa que no era anteriormente, una cosa era el estado inicial y otra al final, porque el desarrollo temporal necesito desandar el camino del tiempo para ver cuántos caramelos tenía después de haber comido 3. O sea, psicológica en términos de conocimiento, ¿no? Psicológicamente, esto es muy parecido. Si estoy preguntando por las sillas blancas, por las negras, ¿sí? Cambio el lugar de... Podría decir, y la otra era la que habíamos dicho, ¿cuántas sillas hay en total? Bueno, los 3 lugares donde puede ir la pregunta. Hay otro En la tema que clase también pasada puede ir... habíamos presentado un problema de estos. A ver si se acuerdan. ¿Fue el viernes En el semestre pasado o anterior. el lunes? El lunes. El lunes no estaban todos estos. Estas son las de los viernes. No. Algunos. Porque dice, Sí. había uno que decía, en esta caja hay 10 revistas de historietas y 6 revistas de ciencias. ¿Cuántas revistas hay en toda la caja? ¿Se acuerdan? Eso lo sacó Sonás de un libro, Garrapiñadas 1, dijo que lo había encontrado. ¿Tá? Y estaba el dibujito. El de que hablaba de los cuentos de Pirata y Hadas también era así, ¿o no? También. Claro. Es el mismo esquema, tal cual. Lo que tenemos que tener en cuenta es que en algún momento hay que cambiar el lugar de la pregunta, ¿sí? Para que sea otro problema, porque si siempre vamos con la silla, con la figurita, al final es el mismo problema, ¿está? Entonces, ojo, Pero, con machacar lo mismo.
sin variar. ¿Ah? Pero también puede haber otro nuevo para, ¿viste? ¿Cuál es la diferencia con el de hadas y piratas? ¿Lo pudieron ver? Luciana, ¿vos lo trajiste? Sí, me parece que daba el total, ¿o no? Y del Claro, total tenías que marcar cuál había de uno y cuánto había del otro. claro, sería como este esquema, ¿ves? Ahí, Claro, Facu sí. eligió 7 ujú. libros de cuento. 7 libros de cuento. 4 son de hadas, te da un dato. 4 son de hadas y los demás de pirata. ¿Cuántos son de pirata? Claro, y el Entonces de ahí las revistas sería era al que revés. cambia el lugar. Claro, las El de las revistas tienen ¿Cuál que va ver revistas con este primero? esquema. ¿Cuál, Está cuál va los dos primero? ¿El de las estados revistas y o el de los cuentos? ¿Cuál es más difícil? No sé. Hola, buenas tardes. El diagrama hola Buenas Emilia. tardes, Emilia. se parece a la teoría de ¿Por lo de conjuntos, ¿o tardes no? o por lo de buenas? Eh, tarde no podía ingresar. Los diagramas Ah, estos, este se parece a teoría de conjuntos, ¿o no? ¿No? no, ¿No? nada que ver, no. Estamos viendo problemas aditivos, esquemas de problemas de sumas y restas. Bien. No, no tiene que ver. Teoría de conjunto tiene diagramas de Venn que son unos óvalos. Ah, me pareció que sí. Bueno, Bueno, Preguntaba recién Chino cuál les parece que es el que va primero, el que les puede resultar más sencillo a las niñas. ¿Qué les parece? El primero, el de la caja, sería más Este, sencillo. sí, no, pues está pidiendo, o sea, es una unión de estados o reunión. ¿M? Cambio acá, el les da otro, el total y tienen que averiguar una de las partes. Claro. es difícil de comprender a veces para los chicos eso. Es un problema. ¿Cómo no entendí esa explicación última? O sea, uno era el de las revistas, que tenía dos tipos diferentes de revistas, pues yo no los tengo anotados esos problemas, Sí. entonces no me acuerdo bien. Son dos Bueno, tipos es como las diferentes sillas. y le El primero pregunto es como las sillas. como la silla, ¿cuántas revistas tengo en Y, total? Sería la pregunta. claro. Y el Y otro el, es, y el otro es, tengo en total tengo tantas sillas, 7 son blancas, ¿cuántos son negras? está ¿Ah? bien, es más fácil el primero. En los cuentos de hadas, claro, es más fácil el primero, obviamente. ¿Tá? Pero bueno, está bueno porque tener en cuenta esto nos va a ir ordenando. ¿Tá? O decir, a este grupito trabajo con esto y con este otro trabajo con el otro. ¿Tá? Y después hay otro tema que también va cambiando, que es el campo numérico. ¿Tá? Puedo ir variando el campo numérico con el que estoy trabajando. ¿Sí? También lo puedo adecuar a los grupos o también lo voy complejizando en el tiempo. ¿Sí? O sea, esto me va abriendo, miren, hasta ahora con dos esquemas que tenemos, que es la de transformación de dos estados y la reunión de dos estados, ¿no? Uno de desarrollo temporal y otro no, la cantidad de problemas distintos que se van planteando en lugar de la pregunta, y el campo numérico también va variando. O sea, hasta ahora vemos dos esquemas. Esto tiene que ver justamente con lo de variable didáctica que veíamos en el juego. Cómo hacer para hacer avanzar los procedimientos de los estudiantes. En este caso, si tengo, bueno, acá lo saqué, el de unión de estados, ¿cómo lo resolverían? ¿Qué les parece a ustedes? En la clase anterior estuvimos viendo algunas posibles resoluciones, ¿no? 7 más 2, puedo hacer los palitos y contarlos, ¿no? Pero en este caso tengo el total y tengo una parte. Puedo hacer el total de palitos y tachar los que tengo para ver cuántos me faltan.
o puedo en la línea abierta ir hasta 9 y volver hasta llegar a 7 y contar cuántos lugares volví, ¿no? O decir, tengo 7, me falta cuánto para llegar a 9, decir 7, 8, 9, entonces son 2. ¿Se entiende? Como que hay una variedad importante de procedimientos que pueden hacer las niñas, que por acá también podría ser, pero lo que implica este esquema es un poco más complejo que lo que implica este. Entonces, Bien. la idea del cambio de esquemas tiene que ver con esto. Bueno, le doy uno, sencillo, por ahí, con los mismos datos, ya lo pudieron hacer. Bueno, a ver, lo complejizamos un poco más. Vamos con este otro esquema. Entonces vamos haciendo evolucionar los procedimientos de las niñas y a la vez que puedan pensarlo de otra manera. ¿Mm? Ujú. Bien. ¿Seguimos? ¿Van Sí, hasta ahí? seguimos. Me olvidé de grabar. Pero bueno, después yo voy a grabar un video con la primera explicación, me parece. Porque me parece que es útil eso. Sí. ¿Podés Bueno. poner a grabar ahora? Sí, puedo poner ahora. Ahí está. A partir de ahora estamos grabando. Nos hemos perdido de los dos primeros esquemas. O sea, el tema de la transformación de estados y la reunión de dos estados. Bueno, pero No aparece el grabamos a cosito, partir de- ¿Cómo que no aparece? A mí no me aparece que estás grabando. Tendría que aparecer acá Tenés arriba razón. grabando. Sí. Qué mala onda que Ahí son está. ustedes. Se fijan en todo. Ahí ¿Eh? está. En todo. Qué meticuloso. Dice, ahí, Bueno, ahora está ahí grabando y no hemos grabado los primeros dos esquemas, que son la transformación de dos estados y el desarrollo temporal. Por ejemplo, tenía 7 caramelos, me regalaron 3, ¿cuántos tengo ahora? Y la reunión de dos estados. Ese problema, por ejemplo, del álbum del otro día, que tengo figuritas de tal cosa y figuritas de otra, y cuántas tengo en total. Pero bueno, ya lo vamos a explicar de nuevo eso en un video. Lo Está que me grabando, parece ¿no? que estaría bueno volver No. acá, porque nos faltó una cosa que me parece que es importante, es que esta transformación, ¿sí?, Seguramente. puede ser positiva o puede ser negativa. Lo dijimos. ¿Se entiende? ¿Lo Sí, yo lo dijimos? dije. No, perdón. ¿Se había Sí, dije que entendido? me comía Perdón, los yo... caramelos. Sí, No. sí lo Yo lo dije o lo Ah, soñé. perdón. Lo dijimos, sí, yo lo escuché. No, perdón. No, porque yo a veces creo No. que dijo cosas y en realidad son las que soñé. Ya estoy muy cagado, ¿viste? Que también con esto de que el problema podía ser aditivo, aunque incluye una resta. Claro. Son problemas aditivos. No, aunque. Me Los perdí problemas esa aditivos parte, son de perdón. sumas y restas. Y son de sumas de costos. Pero quiero decir que ahí fue que se habló de lo del menos. Eso era. Claro, Del negativo. puede ser. La Perfecto. transformación puede ser positiva. El estado no. ¿Está? El estado no. Cuando el estado puede ser negativo, ahí hablamos de estados relativos. Y entonces el esquema es redondo. ¿Sí? Por ejemplo, tengo una deuda. ¿Tá? Si tengo una deuda. Pero si el estado, en principio, es un espacio de medidas. Y los espacios de medidas, en términos teóricos, son positivos. ¿Tá? Son cosas que ocurren, que tienen valor positivo. En este caso, el estado inicial, tengo tantos caramelos, y después de haber recibido 3 más, ¿cuántos tengo ahora? Bien. Bien, bueno, ¿qué otro esquema nos queda? Pero bueno, ya dijimos ahora lo de estado relativo, que lo dijimos medio al costadito, pero es importante. ¿Ah? Ahí volvemos Otro igual, tema seguramente. es el de
estamos en comparación de dos estados. Relación entre dos medidas. Relación entre dos medidas o comparación entre dos estados, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, me estoy confundiendo, ¿no? Me confundo con los nombres. A ver, ¿cuál sería ese? Que Laura tiene 7 figuritas, ¿no? Y Malena tiene 6 más. ¿Cuántas figuritas tiene Malena? Sería. Sí. ¿Lo puedes repetir, Solange? Laura tiene 7 figuritas. Por eso es un esquema vertical, ¿lo ven? Pues acá no hay desarrollo temporal. Laura tiene 7 figuritas, Malena tiene 6 más. ¿Cuántas figuritas tiene Malena? Sí. Perdón, Solange. Para mí el problema original ese es Laura tiene 7 figuritas, Malena tiene 13. ¿Quién tiene más? ¿Cuántas? Es lo mismo, ¿tá? Es el mismo esquema, Claro, pero sería... es previo, es más fácil, me parece. Claro. No sé, hay que discutir. Sería No acá. sé. 7, Me entra la duda, perdón. 13. No, para mí es al revés. Es ¿Cuántas más fácil el figuritas primero. más? El primero que Sí, dijo puede Solange. ser. Pero, Sí, tiene razón. disculpen, Solange siempre tiene razón. Depende del contexto igual, pero... Sí, Sí, puede el ser, primero- pero me parece en que el sí. primero Sí. dijiste, Laura tiene 7 y Malena tiene 6. ¿Cuántas tiene Malena? No, Yo 6 no más. entiendo. no, Malena seis tiene más. 6 Malena más. tiene 6 Ahí está. y más. Ah, no había escuchado esa parte. ¿Está? Sí, ahora Puede sí. ser más Gracias. o 6 menos. Podría- Por eso es podría- relativo. Porque es un estado relativo. ¿Está? O sea, puede ser o una transformación negativa. Puede ser positiva o negativa. Puede tener 6 más o 6 menos. ¿Sí? Esa situación, pero es entre estados que no hay desarrollo temporario. El esquema es vertical. Después, si Vergniaud dijo esto, lo cambió, lo interpretó, no importa. Lo que estamos viendo es que este problema es distinto de los otros dos. O sea, teníamos transformación inicial, transformación final, perdón, estado inicial, estado final, transformación. Y en el otro teníamos los dos estados y era la reunión de los dos estados. Este es distinto. O sea, incorporamos un nuevo esquema y por lo tanto aparecen los 3 problemas distintos con el lugar de la incógnita, el campo numérico, la relación de los números, que acá se puede avanzar mucho, ¿sí? La diferencia puede ser poca, pero los números pueden ser muy grandes, o la diferencia puede ser mucha y ser también los números grandes. Bueno, todo eso va abriendo el panorama de los problemas de sumas y restas. Y estamos hasta ahora viendo 3 esquemas. ¿Está? O sea, y son un montón. Creo que eran como 7 u 8 los esquemas en total, ¿no? Sí. Que aparecieron en el apunte. Acá, esto me parece el detalle de que si uno es una transformación negativa o es un estado relativo, eso no es lo que nos importa. Lo que nos importa es dar luz a la variedad de problemas que tenemos que ofrecer en primer ciclo respecto de las sumas y restas. Y que es un montón. Hay muchos problemas que podemos ofrecer. Algunos de los esquemas que se plantearon al final no son para primer ciclo incluso. ¿Está? Claro, son para segundo ciclo. Y para... ¿está? Bien, estamos con este. Es de comparación. Si vamos Sí. a los significados. ¿Sí? Y no hay desarrollo temporal. Por eso el esquema es vertical. Bueno, Ojo con que no me aparezca una diciendo, bueno, nenes, hoy vamos a ver problemas de desarrollo temporal. No, esto es un tema de didáctica. ¿Está? Está dentro de lo que tenemos que saber nosotros. ¿Está?
porque aparece a veces en los libros los esquemas, ¿eh? No te olvides. No te olvides que aparecen los esquemas en los libros. O sea, todo, viste, cualquiera interpreta cualquier cosa y se va todo al carajo. ¿Ah? Buenísimo, una duda de Esto esto. es un tema de didáctica. Claro, La- tampoco le vamos a decir este problema es de resta, este problema es de suma, porque las maneras de resolverlo de cada uno va a implicar una resta o una suma, depende de cómo lo piense. Si es que los Una dejamos consulta. Sí, son. y que hagan lo que puedan y lo que quieran. En este problema, entonces, este tipo de problemas, que es la relación entre dos medidas. Entonces, esta palabrita Sí. más, que lo hace relativo, que podría ser más o menos, es lo que me lo diferencia en realidad de los demás problemas. ¿Qué otra palabra podría haber clave? Y hay una Lo que pasa es que palabra las clave, palabras te gustan claves- las palabras clave, a mí me embolan. Claro, Bueno, no me gustan. Es rel- Pero son bueno, yo rela- te voy a dar son como una los clave. Te voy a dar estados. una clave. No, dale, a ver. te voy a dar una clave, no una palabra clave. El tema es que acá no hay desarrollo temporal, porque Malena Sí. tiene y Josefina tiene. No es que Ujú. antes tenía, no hay un desarrollo en los verbos. ¿Ah? O sea, las dos cosas ocurren al mismo tiempo. O sea, por más que todavía no sabemos, porque están preguntando, tiene 6 más. Entonces como que todavía no lo sabemos, pero ya ocurrió, tiene 6 más. ¿Tá? Una tiene y la otra tiene. ¿Quién tuvo primero? Las dos. ¿Tá? Entonces, este sería una clave. Es decir, este esquema es vertical sí o sí, porque no hay un desarrollo del tiempo en el enunciado. ¿Está? Como cuando dije, tenía 9 caramelos y me regalaron 3. Ahí, ¿ves? Los verbos cambiaron. ¿Tá? Pero en el problema de las sillas también, o sea, ese de composición de dos medidas tampoco había una cuestión temporal. Sí, pero era una reunión y Igualmente. terminaba siendo un estado. ¿Tá? O sea, al reunir los dos conjuntos, era una reunión de dos estados. Y también se transformaba en un nuevo conjunto, ¿sí? Que era las sillas blancas y las sillas negras, estamos con las sillas. Es otro conjunto, que reúne a ambos. ¿Está? Ujú. Bien. No me dijeron Es que se distinto. veía al revés la pantalla. Ahí se ve un poco ¿Cómo mejor. No se veía al ¿Se veía al revés. revés? No se veía al revés. Ah, pensé que se ve. Ahí al Yo la revés. veía al revés en mi pantalla. Ahí Ah, se bueno. ve bien igual. Bueno. Ahora Sí, se ve ahí de se ve bien. costado. Se ve bien, Está Solange. medio cotelé, ¿viste? Está inclinado. Ahora Ahí va queriendo. iba queriendo. Te veía bien antes, no sé por qué lo cambiaste. Es el- Porque Claro, yo lo está veía como bárbaro. que se veía al revés. ah, Yo lo veía al revés. Por eso. Ahí Pensé está. que ustedes lo estaban viendo al revés. está con Bien. alcohol. Está inclinado. Como el vodka de Garza. Bueno, ahí Garza va. toma Uno hace vodka lo que en las puede. clases de matemática. Obvio. Yo no les conté lo que le puse al mate. No Ah, quiero, qué no, bueno. no lo cuentes. Pero estamos seguros, Bueno, lo suponemos. Se está grabando, Sol. Se está grabando. sí. Yo no soy, ustedes saben que yo no soy. Bien, el 4, que lo tenían como 4 en el archivo. Dos transformaciones se componen para dar lugar a otra transformación. A ver. Tenemos dos transformaciones que dan lugar a una tercera transformación. Bueno, El es ejemplo que evidente ustedes que va a haber tenían ahí- desarrollo temporal. En este esquema es evidente que hay desarrollo temporal porque es horizontal. ¿Ah? O sea que hay un problema de verbos, de tiempos verbales, ¿no? Y los tres lugares de las preguntas o de las respuestas son
eh, por ejemplo, sería este el problema. En el primer recreo gané 13 figuritas. Y en el segundo gané 12 más. ¿Cuántas gané en total? Este es bien típico. Yo juntaba figuritas cuando iba a la escuela, todavía me acuerdo, a pesar de la cantidad de años que ocurrieron. Y ¿Existían las figuritas? existían las figuritas, estaban las tapitas, eran de metal las figuritas, en serio, fuera de joda. Y yo no sabía cuántas figuritas tenía, tenía un pilón, se llamaba el pilón de figuritas. No me importaba cuántas tenía, me importaba cuántas ganaba, cuántas perdía. Al final del día en mi casa las contaba, ¿sí? Porque estábamos todo el día cambiando figuritas, que yo te doy estas dos que son fáciles por una difícil, jugábamos y ganábamos y perdíamos figuritas, jugábamos a las figuritas. ¿Y cuántas tengo? ¿Ves que los estados acá no están, yo hasta les pondría una cruz? Es así, el esquema de acuerdo a Bernio es así, está vacío, ¿ven? Los estados están vacíos. Porque no importa cuántas tenía antes del primer recreo, cuántas tenía después del primer recreo y cuántas tenía al final. Eso no, esa es la pregunta que los chicos se hacen y les genera por eso este problema es bastante complicado, ¿sí? Pero yo sé que primero gané 13 y después gané 12. En total, ¿cuántas gané? Puedo cambiar el lugar de la incógnita, ¿no? En el primer recreo gané 13, en total gané 25. ¿Cuántas gané en el segundo recreo? O después, después tengo que ir todo para atrás, ¿no? En total gané 25 figuritas. En el segundo recreo gané 12. ¿Cuántas gané en el primero? Esto es un poco difícil porque hay mucho desarrollo en verbal en el tiempo, ¿tá? Porque ocurren los dos recreos y yo estoy preguntando por qué ocurrió en el primero, que son transformaciones, que podrían ser positivas o negativas, porque puedo haber ganado o perdido. Yo hice el más simple, que gané 12, gané 13, bueno, pero puede ser, no, gané 12, perdí 5, perdí 5, gané 12, y ahí en total, si gané en total, si perdí, cómo fue. Bueno, todo eso depende de la relación de los números entre el primer y segundo recreo, si fue más lo que gané en el primero y lo que perdí en el segundo, o al revés. Bueno, hay una barbaridad de posibilidades. Sí, este es uno de Y los después, que más posibilidades tienen, porque imagínense que tengo las dos ganancias, supónganse, gané y gané. ¿Cuánto tengo en total? Gané y perdí, ¿cuánto tengo en total? Gané y gané algo más, pero no sé cuánto, sé el total, ¿no? Como que en lugar de las incógnitas, o en el primer recreo también puedo tener la incógnita y no saber cuánto gané, porque tengo el total y lo que gané en el segundo recreo, o lo que perdí. Si ustedes empiezan a ver todas las combinaciones, hay un montón, ¿sí? Depende del lugar de la incógnita, si las transformaciones son negativas o si son positivas, ¿sí? Si las dos son negativas, si las dos son positivas o están combinadas. Es uno de los esquemas que más posibilidades tiene. A ver, puedo pedir que ejemplifiques eso ahí en el papel, sí. ¿Cómo sería? ¿Cuál? Porque hay un montón. No sé, cualquiera de esas opciones que nombraste, no sé cuál. Una combinación. Por ejemplo, Martín juega la bolita en el recreo. En el primer recreo ganó. En el segundo también, y ganó 10. En total ganó 18. ¿Cuánto ganó en el primer recreo? Podría ser. Otra, voy a hacerlo acá al costadito, sí, para que no estar haciendo todo el esquema de vuelta, ¿no? No. Joder. Es que no sé cuántas hojas me quedan. Tengo que ir a buscar más. Por ejemplo, 18. Si yo digo, gané en el primer recreo 10 figuritas. Y perdí
para que tengo que... ¿Cómo sería acá? Ya que no, lo voy a cambiar también acá, si no me voy a complicar. En cualquiera. Claro, si no, pero obvio. Gané, gané 10 figuritas y perdí 5. ¿Cuántas tengo? ¿Cuál fue mi resultado al final de los 2 recreos? Podría ser. Al final gané o perdí, ¿cuántas? Claro, porque podría haber ganado o podría haber ganado o perdido más de las que tenías. En total, claro. ¿Gané o Ojo perdí? que algunas de ¿Cuántas? estas variantes no son de primer ciclo, ¿eh? Claro. Ojo que algunas variantes se exceden ya a tercer grado. ¿Ah? Son problemas de sumas y restas. Ah, pero como los problemas de sumas y restas no son de primer ciclo, no, nada es de primer ciclo. Todo es de toda la vida. ¿Ah? O sea, y esto muestra cómo los problemas de tipo aditivo, de sumas y restas, se pueden complicar. Y no estamos hablando de un número tan grande y nada. La comprensión de estos problemas requiere una edad mayor a la del primer ciclo, de algunos de las variantes de este esquema. ¿Está? Me parece que claramente la primera que planteé se puede pensar en primer ciclo. Y después hay que ver cómo estamos con los chicos y demás. Pero esto excede primer ciclo. Y los problemas de sumas y restas exceden al primer ciclo. Continúan en la escuela. ¿Está? Y esto me parece importante, porque viste, tenemos pensado esto de que hay temas que están muy vinculados a un ciclo particular. No, todo empieza el primer ciclo, empieza la geometría, la medida, los números, los problemas de tipo aditivo empiezan en el primer ciclo y no terminan ahí. Esto está bueno porque nos da una dimensión de cómo las dificultades y las variantes se pueden dar. Bien, estamos con este esquema. ¿Algún otro ejemplo les serviría? No, por ahí está bueno ahora cuando viene el otro, a ver si se comprendió este, porque veo que se complica. Seguimos. El resto, ¿qué dice? Dedito. No preguntes Sí, ¿no? tanto, a ver si te dicen que no. Bueno, no, y si me dicen que no, volvemos a explicar con otro ejemplo, no hay problema. Bien, el número 5. Pero dicen que sí. Sí. Es una transformación opera sobre un estado relativo, que ahí aparece lo que estábamos diciendo recién también. Que acá ya se empieza a hacer un poco de lío. Que yo acá no lo puse, lo vamos a agregar. Porque dice, Laura le debía 6 figuritas a Malena, le devuelve 4. Ahora solo le debe 2. ¿No? Ustedes en el escrito tienen 6, 4 y 2. ¿No? Bueno, acá ¿qué les parece que está faltando? El estado. El estado. Ay, no veo qué pasa con Emilia. No puedo reaccionar, tiene el micrófono tildado. ¿Vos le podés fijar si le habilitas el micrófono, Chino? ¿Qué? ¿Dónde Emilia. está eso? No Sí, sé, yo sé está que a acá en el veces chat, se les no lo puede encontraba. habilitar el Estaba micrófono. buscando. No puedo reaccionar o destrabar el micrófono. Estoy como tildada.
y mejora, por las pavadas que dice. Ay, chino. A ver, a ver, no, no puedo, Bueno, no puedo, che. Le puedo cambiar el nombre si quiere. no, no, está bien. Escribí, Emilia, Bueno. si no. Sí, estamos ahí atentos al chat. Si hay alguna duda. Bueno, fíjense que acá lo que estaría faltando eran los signos, decíamos, ¿no? Laura le debía 6 figuritas a Malena. Le devuelve 4. Ahora solo le debe 2. Ah, no, ustedes habían dicho que faltaban esta. O sea, si le debía 2, ya, a mí ya se me empieza a hacer un poco de lío, así que porque yo depende de dónde le ponemos el signo, depende de dónde lo miremos también, ¿no? Porque si yo digo, bueno, desde Laura, ¿no? Laura le debía, o sea que yo voy a tener menos si soy Laura, ¿no? Le debo, estoy en deuda. Figuritas a Malena. Le devuelve 4, que son menos 4 más 4. Más. Porque la deuda es menos, ¿no? Claro, depende para quién lo miramos. Y si le devuelve, entonces más. Claro, si estamos pensando desde el lugar de Laura, ¿no? Que estoy en deuda, y podemos poner el más. Ahora si lo pensamos al revés, que Laura, que como que tengo más, porque le debo a Malena, podría poner más 6 acá y menos 4 porque le estoy devolviendo. Tiene que ver con una interpretación, por eso ya es más complejo, ¿ven? Sí, bastante. Y ahí me queda, ahora solo le debe 2, o sea, solo debo 2, pero acá se me quedaría menos 2. ¿Por qué menos 4? ¿El Acá signo? es más 4. Ah. Ahora sí. ¿Quién habló hoy? Pero igual para los chicos creo decir el negativo de un número, no, tendría que ser tipo si ¿Por qué? como que debe, no el negativo, el menos 2, ¿no? Como es resta 2, o cómo podremos explicarle a un niño. No entiendo tu pregunta. Depende de la edad Sara. del niño, ¿no? También. Claro, porque dices como que le debe 6 figuritas, menos 6. Le devuelve 4. Bueno, ahí está, el 4 como que es más. Ahora, ¿cómo hacemos esa operación para un niño de primer grado, segundo? No, pero esto no es un problema para ¿No? primer grado ni segundo. O con los deditos, ¿no? O algo así. Este esquema ya es más avanzado. Ya estamos entrando en los esquemas que son para segundo ciclo, segundo y tercer ciclo, donde empiezan a aparecer los estados relativos de deuda, de pagos. Claro. Es lo que usan en el recreo, como dijo Chino, con las figuritas. Claro. Que ahí lo entienden re bien. Claro, tengan en cuenta que los esquemas, como dijo Chino, es pura y exclusivamente de uso didáctico para nosotros, ¿sí? Este esquema no se lo vamos a dar así a los chicos. Bien. Por favor. A ver si tenían otro ejemplo ahí.
Laura le debe 3 figuritas a Malena y 6 figuritas a Karina. Son En total, complicados, estamos hablando... sí, Chin. No, que esto es complicado, estamos metiéndonos en un tema ya complicado, ¿tá? Y aparece alguna característica de relativo, de que empezamos a analizarlo, de que si lo vemos del aula, de Malena, o sea, no son como los primeros 3 que vimos, ¿está? Incluso el cuarto, así que esto lo quiero dejar en claro. Yo leí el original del trabajo de Vergniaud y es complicado, digamos. Estamos hablando de algo, es un aporte, pero bueno, usamos lo que podemos de ello. Acá habría que pensarlo porque es el ejemplo que aparece en el texto, ¿no? Por ahí nos podemos tomar la tarea de pensar dónde pondríamos la incógnita o cómo formularíamos el problema para ver dónde estaría la incógnita. Porque acá está dando un ejemplo, digamos, sobre la transformación que opera sobre este estado relativo y da otro estado relativo, ¿no? Pero estamos viendo el problema completo. O sea, no hay problema porque no hay una pregunta, sino que es un análisis. Claro, el 2 puede ser la incógnita, ¿no? Claro, podría ser eso. La pregunta. Ahí cómo podríamos plantear la pregunta, ¿eh? ¿Cuántas figuritas le debe Laura a Malena? Claro, ¿cuántas figuritas le debe ahora Laura a Malena? ¿Se entiende? Porque además Ahora, tiene, claro, tiene temporalidad, ¿sí? Y eso es lo que claro, me va Hay un a dar desarrollo también temporal. la pregunta. Le debía, le devuelve, ahora, ¿cuántas le debe? Hay otro ejemplo ahí que podría ser cambiando el lugar de la incógnita, que es Laura le debe 3 figuritas a Malena y 6 figuritas a Karina. En total debe 9 figuritas. Entonces podría ser, Laura le debe, a ver si lo podemos hacer acá. Debe 3 figuritas a Malena. Dice, no, pero este no, este es del otro, me parece, Chino, ¿no? Del de abajo. Porque son 2 estados que componen un tercer estado relativo. Porque está acá. Laura le debe 3 figuritas a Malena y 6 figuritas a Karina, porque no tiene temporalidad este, ¿lo ven? Es de los de abajo. Son 2 estados relativos Sí. que dan lugar a otro estado relativo. Porque dice, Laura le debe 3 figuritas a Malena y 6 figuritas a Karina. En total debe 9 figuritas. No hay temporalidad. Es el vertical. Así que ese, si tienen el archivo ahí, si tienen el Word, o anótense que el segundo ejemplo, que está para el 5, el que está en negrita abajo, ¿eh? Este ejemplo no lo tomen porque no es de esos esquemas, es del de abajo. Se coló. Se coló. Encima está en negrita. asterisco. Bueno, pues cambiando el lugar de la incógnita. Chino, estás hablando, estás muteado, no se te escuchamos.
No sé si estabas hablándonos a nosotros. Cambiando el lugar de la incógnita, podríamos decir que Sí, Laura le debía estaba hablando a 6. ustedes. Estaba hablando a ustedes, pero quería decir, lo que dije, es que no hay desarrollo temporal claramente en el texto ese, en negrita con asterisco y demás. O sea, no hay desarrollo temporal, entonces no puede tener un esquema horizontal. Claro. Bueno, les decía que podríamos poner acá, no sé por qué puse el 3 si era 6. Laura le debía 6 figuritas a Malena. Le devolvió algunas, ahora solo le debe 2. ¿Cuántas les devolvió? Entonces ahí tendríamos... Ay, perdón, el signo de pregunta se me... Ahí tendríamos el esquema, estaría en la transformación. ¿Se ve? Sí. Ah, Sol se iba, ¿no? No la encontré más. Sí, dijo que se iba a las -10. No, 10. Y se fue, es una chica que cumple su palabra. Sí, que de hecho no sé, me parece que se le pasó la hora, por eso debe haber salido volante. Bueno, este era el número 5, lo pongo acá para ver, por si se lo están anotando. ¿Sí? Bueno, Luciana. Vamos con el número 6. Tenemos 6 acá igual. Nada más que todas las variables. Sí, sí, suficiente. No, ya hablamos de todas las variables y todo. El 6 que tienen ahí es 2 estados relativos se componen para dar lugar a otro estado relativo. Recién veíamos el ejemplo que está arriba, que está mal ubicado. Podría ser 1. Claro. Y al no tener temporalidad, desarrollo temporal, es vertical. El ejemplo que tienen ahí es, Laura le debe 6 figuritas a Malena, ¿no? Ahí sí está con el signo. Pero Malena le debe 3 ¿Te a queda Laura. alguien acá? Porque me parece que estamos solos, ¿eh? Sí, No, sí estamos. O están muy concentradas, no sé. Ah, está. Estamos tomando Laura apuntes. entonces, No, porque... Ah, está. y ahí tampoco hay pregunta. Si pusiésemos la incógnita acá, ¿cuál podría ser la pregunta? Perdón la letra, pero está medio complicado escribir acá. La pregunta... ¿Cuántas figuritas? No. Ay, perdón. Decile. Sí. No, está bien, sigue vos, yo no. Ya se me olvidó la pregunta. Bien. Ay, perdón.
No, podría ser ¿cuántas figuritas Laura le tendría que devolver a Malena? Claro, podría ser uno. ¿Podés hablar, Sarita? No, si era parecido, Lu. ¿Cómo lo habías pensado, Sara? ¿Cuántas figuritas le dio Malena a Laura? La verdad que elaborar una pregunta es medio complejo. Claro, si tenés el problema, por ahí viste que dice, Laura le debe 6 figuritas a Malena, pero Malena le debe 3 a Laura. Sí. Entonces, ahí podríamos pensar, la que tiene que darle, la que está en deuda todavía, ¿quién es ahí? Malena. Y todavía la que está en deuda es Laura, me parece. Laura debe 6. Malena le debe 3. Entonces, ¿cuántas le debería dar Laura? Por eso son estados relativos, ¿ven? Porque es el debería, aparece el condicional también. ¿Cuánto le debería dar Laura a Malena para que quedara a mano, digamos? Sí. ¿Cuánto le debe dar Laura entonces a Malena? Podría ser otra pregunta. Y ahí ven que hasta ya formularlos se empieza a hacer complejo. Porque ¿cómo pensamos ahora? Si quisiésemos pensar uno de estos problemas de comparación, de dos estados relativos con una incógnita acá, por ejemplo. Y acá teníamos más 3. Menos 3. No. Se empieza a complicar pensarlo así. A ver, usando la misma. Acá sería menos, perdón. Pensando en el problema que estamos viendo. Podría ser, Laura le debe figuritas a Malena, pero Malena le debe solo 3. Laura entonces tiene que darle 3 a Malena. ¿Cuántas le debía en total? ¿Estás imprimiendo, Chino? Imprimiendo los comprobantes de los gastos de cooperadora. Bueno, estamos hasta acá. Sí. ¿Alguna duda? Sí. Igual ahí tienen la actividad 3, ¿sí? Que deben entregar, que es justamente para trabajar con los esquemas. Esto es práctica,
¿sí? Una vez que ustedes vayan viendo los esquemas, los ejemplos, tengan que ver a qué esquema corresponde tal problema, como para ir aceitando eso, digamos, es práctica, ¿sí? Ahí seguramente van a surgir más dudas, que bueno, el lunes podemos en el Zoom repasarlos, o si no, igual saben que nos escriben y no hay problema. Solange, con la consigna 2 para enviar por mail, Sí. hay una parte dice comparar el grado de complejidad de cada uno. Sí. Tienes ahí 9. ¿Cómo tendríamos que poner ahí? Ordenar por más complejo a menos complejo. Claro, pueden ordenarlo, ¿sí? Como a ustedes les parezca, desde el menos complejo al más complejo. Eso, creo que en matemáticas no tenemos una técnica específica para hacerlo así. Le podemos bueno. buscar la vuelta, ¿sí? Está abierto a que ustedes lo piensen como les parece mejor, que pueden hacer una comparación entre los problemas. Pueden comparar uno con otro, ¿sí? Este es más complejo, no sé, por decir uno, no sé qué dice, no puedo decir. El E es más complejo que el B porque el lugar de la incógnita en el esquema, Si bien es el mismo esquema, es más complejo porque el lugar de la incógnita o porque la manera de resolverlo que tendría un niño. Ahí es abierto a que ustedes puedan elaborar la manera de comparación que quede más claro a ustedes. La forma de comparar. Bueno. ¿Sí? Igual si surgen dudas nos avisen. Pero seguramente para poder primero para poder compararlos tienen que interpretar el esquema con el cual se representa y también tienen que resolver los problemas. Entonces tienen que ver ahí qué cosas puede hacer un niño para resolverlo, entonces ver ahí la complejidad que presenta para los chicos ese tipo de problemas. Estás mutado, No se escucha, Chino. Porque para que no se escuche la impresora. Bueno, otro tema de lo que planteaba Sara es hacer los 3 enunciados con cada uno de los lugares de la pregunta. Cambia mucho el enunciado cuando tengo cambio el lugar de la pregunta. Así que es un buen ejercicio hacer un problema, después cambiarle el lugar a la pregunta, enunciar el segundo problema, cambiar al tercer lugar la pregunta. Son 3 lugares, ¿sí? Y eso es importante que lo vayan haciendo. Chau, Leti, Porque eso lo vamos a tomar en el final. ¿Y eso estaría dentro de la variable didáctica para estos casos, Chino? Puede ser, si cambia la resolución, diciendo? claro, porque al cambiar el problema, al cambiar el lugar de la pregunta, estoy dentro del mismo problema y cambia el modo de resolución. Pero de todas maneras puede haber varias maneras de hacer resuelto un problema con uno de los lugares de la pregunta. Uno lo puede hacer sumando, otro lo puede hacer descontando, ¿tá? Y o sea que sería restar. No es que quiere decir que cada problema es de suma, es de resta, ¿sí? Son problemas de sumas y restas y las maneras en las que los resuelven los chicos son variadas. Bueno. Bueno, el vodka la dejó paralizada. Ay, quedamos poquites. Sí, poquitas. Yo no tengo problema, ¿eh? Bien. A veces me siento mujer. Está bien. Todos tenemos un poco de cada. Qué privilegio. Sí. Es como uno se percibe, ¿no? Tal cual.
Ujú. Bueno, estamos Bueno. hasta acá entonces. ¿Alguna duda Bárbaro. por el momento?